Sí se ve su pantalla, doctor. Ya, entonces, vamos a hablar ahora del síndrome meningio, ¿no? Eh, ¿Por qué se caracteriza, ¿no? ¿Cuáles son las causas del síndrome meningio? ¿Qué patologías nos pueden hacer pensar que tenemos que nosotros buscar síndrome meningio en el paciente, que tiene síntomas parecidos también a otros componentes que inflaman el cerebro, ¿no? Sin producir meningitis, van a producir sintomatología parecida, ¿no? Entonces, aquí como están viendo ustedes, estas son las meninges, ¿no? ¿Cuáles son las meninges que recuerdan ustedes de la parte anatómica? ¿Qué meninge sería esta, la que está pegada al hueso? La dura madre, doctor. ¿No? Y La- esta de acá, la que está pegada al cerebro, ¿no? Entonces hay que acordarnos de la parte anatómica porque ¿qué va a pasar? Entonces, el síndrome meningio, ¿no? Es un conjunto igual, ¿no? De signos y síntomas generados por un proceso irritativo justamente de estas meninges, ¿no? Y este proceso irritativo generalmente es inflamatorio y es a nivel de las leptomeninges, ¿no? De la pía madre, la dura madre. Eh, pero en ese espacio, como ustedes saben, no solamente se encuentran pues las meninges, sino van a transcurrir por ahí vasos sanguíneos, ¿no? Arterias y nervios también. Y cuando se irrita la meninge, cuando se irrita la meninge, ¿no? Cualquier proceso que irrita la meninge puede irritar también, ¿qué cosa? El cerebro. O cualquier proceso que irrita al cerebro puede también irritar a las meninges, ¿no? Entonces, normalmente está así, ¿no? Miren, normalmente las meninges están, entonces está la dura madre, ¿no? La pía madre y entre ellos está esta estructura que se llama el aracnoides, ¿no? Entonces, eso hay que recordar en la parte anatómica. O sea, si se irrita, si se inflama acá, nos va a dar una serie de síntomas que tenemos que nosotros saber buscarlos y saber encontrarlos y valorar, ¿no? Esos síntomas que tiene el paciente. Entonces aquí vemos, ¿no? Pues aquí está la aracnoides, ¿no? Entonces la que está pegada a la estructura del cerebro, ¿no? Es la pía madre, ¿no? Y la que está pegada al hueso es la dura madre. Entonces en este espacio subaracnoideo vamos a encontrar, ¿no? Vasos sanguíneos, nervios, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que cualquier sustancia que que llegue a ese lugar va a irritar. Puede ser un componente inflamatorio, puede ser sangre, ¿no? Eh, puede ser una sustancia que puede irritar el cerebro. Perdón, las meninges. Entonces, miren, ¿cuál es la fisiopatología? Puede haber un proceso infeccioso, ¿no? Viral, bacteriano, que van a irritar, ¿no? Vamos a hacer inflamación en el tejido de las meninges. Puede tener el paciente traumatismo, un TEC, un tema encefálico, ¿no? O ciertos químicos, van a irritar también, sustancias de contraste, por ejemplo. O porque el paciente tiene una irritación porque en ese espacio se acumula sangre, ¿no? Es un paciente que sufre una hemorragia subaranoidea, no traumática, porque aquí con el trauma puede también haber una hemorragia subaranoidea, ¿no? Traumática, acá no traumática, se va a acumular sangre. Entonces se inflaman las meninges, ¿no? Y eso qué cosa, como las meninges no solamente están en el cerebro, sino cubren toda pues, la parte del espacio vertebral donde está la médula. Por lo tanto, irritan las raíces raquídeas, ¿no? Y eso lo que va a producir, esa irritación de las raíces raquídeas, es que va a hacer que vea contracturas musculares. Entonces, la signología característica del síndrome meningio es la contractura muscular.
Y yo le pregunto, ¿dónde será esa contractura muscular? ¿Qué dice? A ver, Arias. ¿Dónde vamos a Mm, apreciar la contractura muscular? En el paciente que En tiene la parte del irritación, cuello, doctor. Hay una ¿sí? rigidez de cuello. Una rigidez. ¿Qué dice Ataldaya? ¿Solamente se hará en el cuello? Doctor, en la cervical. ¿Se hará en las extremidades, Cubas? No, doctor, más que todo en la parte de la nuca. ¿Qué dice, a ver, de la Cruz, que faltó ayer? ¿Se podrá dar en las extremidades esta contractura muscular también? Sí, Porque, doctor. sí, ¿en qué parte de las extremidades? Los miembros inferiores sería mayormente. Ya. Entonces sí, se va a dar, ¿no? Por eso es que ustedes tienen que recordar la fisiopatología para que puedan buscar. Y va a haber signos clásicos, ¿no? Donde uno va a buscar en los miembros también, ¿no? Esa contractura. Entonces, ¿por qué? Porque se han comprometido todas las raíces raquídeas, ¿no? Que salen de la médula. Entonces, nos va a dar una contractura generalizada, no solamente de las meninges que están en el cerebro. Entonces, ojo, ¿ah? Entonces, esto es lo característico que tiene este síndrome meningio, ¿no? Que la sintomatología va a estar asociada a contractura muscular. Entonces, eso es lo que tienen que buscar en el paciente. Como dice su compañera, quizás vamos a buscar, ¿no? En la nuca, pero vamos a ver también en las extremidades, ¿no? Bueno, entonces esta es la fisiopatología así, en un resumen de cómo se produce, ¿no? La sintomatología en el síndrome meningio, por qué se produce esta contractura muscular. Entonces, ¿pero por qué se produce esta contractura? Ya les decía yo en las láminas anteriores, ¿no? Que era un proceso inflamatorio. Generalmente, decía, es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué puede inflamar? Entonces, se puede inflamar, ¿no? Infecciones de tipo bacterianas, de tipo virales, de tipo, ¿qué cosa? Micóticas, parasitarias. Por eso es importante que ustedes hagan una buena anamnesis. Tienen que hacer una buena anamnesis, ¿no? Si el paciente ha tenido un proceso infeccioso previo, ¿no? Si el paciente se expone de repente, ¿no? A la presencia en el ambiente donde está, en su casa, en su trabajo, a, a- a agentes no micóticos o parasitarios. Entonces tenemos que preguntar, hacer una buena anamnesis. Pero la podemos también enfocar desde el punto de vista no inflamatorio, ¿no? Eh, que va a irritar, por supuesto, ¿no? Que va a irritar, pero no va a que es un proceso más que nada infeccioso, ¿no? Entonces, ahí quienes van a estar en no inflamatorias, va a haber, ¿no? Las hemorragias. Entonces, el paciente no tiene un proceso infeccioso, inflamatorio, sino una hemorragia que irrita, ¿no? Esa sangre que está en ese espacio va a irritar, ¿no? Y probablemente esa hemorragia que está en esa zona, que es la hemorragia subaranoidea, se deba a la ruptura de un vaso arterial, ¿no? Eso se llama un aneurisma que se rompe, ¿no? Entonces puede ser también porque el trauma, ¿no? Directo, ¿no? Va a dañar la estructura ósea, va a inflamar el cerebro, por lo tanto también va a inflamar, ¿no? Va a irritar, ¿no? A las meninges. O el paciente puede sufrir, ¿no? Una alteración de su perfil sanguíneo, ¿no? Y va a ser un problema de hemorragia, ¿no? Y esa sangre también se va a acumular ahí, sin necesidad de tener, por ejemplo, un trauma, ¿no? O una ruptura de un vaso, solamente porque su sangre está, ¿cómo se llama? Muy sin factores de la coagulación, así te va a sangrar, ¿no? Y lo otro son tumores, neoplasias, que pueden, ¿no? Albergar el cerebro y también van a irritar a las meninges. Entonces, para una manera práctica,
la podemos clasificar así, ¿no? Puede haber muchas clasificaciones, ustedes tienen sus lecturas, pero nos ayuda a enfocar el problema más práctico. Entonces tengo inflamatorias y no inflamatorias, ¿no? Entonces las inflamatorias casi son todas las causas infecciosas y eso nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Para poder hacer la anamnesis. Entonces vamos a hacer una anamnesis que de repente nos conduce a un paciente que tiene fiebre, que tiene un tipo de infección respiratoria, quizás primero, y después hace un compromiso meningio, ¿no? Y lo otro es que sea algo, ¿no?, más agudo, como son las hemorragias subaracnoideas, los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Pero también, en forma progresiva, las neoplasias, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, esto es una hemorragia subaracnoidea, miren. Cuando vean una imagen así, esto blanco es sangre, ¿no?, que está en el espacio subaracnoideo, ¿no? Subaracnoideo, y se ve así. En este caso acá, en esta resonancia, vamos a ver nosotros una masa, ¿no? Una masa. Y esa masa también irrita, ¿qué cosa? Las meninges, y nos va a dar, ¿qué cosa? Contractura muscular. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no?, de esta irritación de las meninges? Entonces, el paciente va a presentar cefalea. Entonces va a presentar vómitos también, ¿no? Vómitos, porque como yo les hablaba ayer del síndrome de hipertensión endocraniana, cuando le decía, hay un proceso de meningitis, una encefalitis, ese proceso va a hacer que vea edema, ¿no? Y ese edema va a hacer que aumente la presión dentro del cráneo. O sea, por eso va a compartir algunos síntomas de la hipertensión endocraniana. Yo creo que es entendible por la fisiopatología que hemos hablado ayer, que si hay un agente que les produce inflamación, va a producir edema cerebral. Y el edema cerebral, ¿no?, se va a traducir en cefalea y vómitos, ¿no? Esos vómitos que vemos ayer. Pero lo que va a diferenciarlo, ¿no?, de que un síndrome de hipertensión endocraniana son las contracturas musculares. Ya, eso va a diferenciar. De repente la cefalea no es tan intensa, ¿no? Cuando ya pasa de repente una presión intracraneal importante, ¿no? O los vómitos son de repente menos explosivos, pero aquí lo característico es que el paciente va a tener contractura muscular, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ven la imagen que se está haciendo una prueba que la vamos a revisar dentro de un rato, que es la prueba para ver si hay rigidez de nuca. Otros síntomas acompañantes, ¿no?, que el paciente puede tener es fotofobia. ¿Qué es la fotofobia, Espinosa? Doctor, la fotofobia sería una intolerancia anormal a la luz. A la luz, ¿no? Ese paciente no va a tolerar la luz. Puede tener fiebre, ¿no? Y si tiene fiebre, a ver, yo les pregunto, a ver, Lira, si tiene fiebre, ¿te orientaría a que sea una causa inflamatoria o una causa no inflamatoria? Una causa inflamatoria, doctor. Inflamatoria, o sea, tienen que ustedes en el paciente, estos son síntomas acompañantes que nos van a orientar a qué se puede deber esa contractura muscular que tenga ese paciente. Entonces, si hay fiebre, sospechar en que sea un proceso que cosa inflamatorio. Después puede haber, ¿no?, somnolencia, convulsiones, ¿no?, que lo vamos a revisar más tarde. Y el paciente ojo, que tenemos que ver como signos concomitantes de revisar la piel, ¿no?, sobre todo en los procesos infecciosos, y sobre todo en niños, así como este niño, verle la piel, ¿ya? Entonces, estos son los síntomas principales que vamos a encontrar, ¿no? Y de ellos, como le digo, lo característico en este paciente es la contractura muscular. La cefalea es parecida a la que hemos visto ayer, una cefalea, ¿no?, fronto-occipital, persistente, no aguda, y que el paciente por momentos puede emitir un grito, ¿no?, que le llaman el grito meningio, acompañado de esta cefalea de fotofobia, e incluso no toleran el ruido, ¿no? Entonces es una algioacusia. Entonces, tener que presente la característica de la cefalea, ¿no? Entonces, una cefalea persistente.
Los vómitos son al igual que los vómitos, ¿no? Pues hay componente de hipertensión endocraniana, entonces también son vómitos no son precedidos de náuseas y también salen disparados como los vómitos de la hipertensión endocraniana. Pero esto es lo característico, ¿no? Las contracturas musculares, ¿no? Entonces, hay contracturas musculares, ¿no? De todas las raíces, ¿no? Que salen a través de las vértebras. Entonces, hay raquialgias, hay rigidez de nuca, ¿no? Conocido como el signo de Lewiston. Hay rigidez de raquis, el signo del trípode. Vamos a ver unas imágenes para que ustedes vean qué tan importante es la contractura, que el paciente adopta posturas, ¿no? Para evitar justamente el dolor que le produce esa contractura muscular. Y hay contractura de los músculos de los miembros inferiores, como decía de la Cruz. Entonces, y el paciente va a tomar una actitud característica, que es la de gatillo de fusil. Entonces, la irritación meningea está a todo nivel y va a contraer músculos, ¿no? De los miembros inferiores también. Entonces, miren, hablábamos, ¿no? Que los signos meningios son, ¿no? Respuestas reflejas, ¿no? Que denotan la presencia de irritación de las meninges. Entonces, hay signos, ¿no? Característicos, que es, por ejemplo, el signo de rigidez de la nuca, que vamos a verlo, y en un video vamos a ver, para que se pueda ver cómo se examina, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? otros reflejos ya, ¿no? Que también se recordarán ustedes, que es el signo de Brusinski, ¿no? Entonces, ya vamos a verlo, cómo se hace. Y acá tenemos otro signo famoso, que es el signo de Kerning. Entonces, vamos a verlo. Pero acompañando, por ejemplo, cuando hay rigidez, ¿no? Entonces rigidez de nuca, pero cuando hay rigidez, por ejemplo, ya de la parte más inferior de la columna, el paciente va a adoptar posturas de esta forma, ¿no? Que se agudizan, ¿no? Se agudizan esta contractura con el ruido, ¿no? Y que se llaman opistótonos, ¿no? Entonces, son contracturas ya más severas. El paciente puede presentar, ¿no? Como un tipo de Babinski. El paciente puede tener el signo de Brinda, ¿no? Se va a colocar, ¿no? El cuello y la cabeza hacia el lugar que hay menos contractura, ¿no? Para aliviar el dolor de la contractura muscular. Entonces el paciente hace un giro de cabeza hacia un lado, ¿no? Y que desencadena que mira que el hombro opuesto se eleve. Ahí está. ¿Ya? Eso es una postura que lo van a ver. Y cuando vean ese paciente con esa postura, ustedes van a decir, ese tiene el signo de Brinda, probablemente tenga, ¿qué cosa? Irritación meningia, ¿no? Después podemos ver nosotros esto, ¿no? Que ustedes encuentran un signo de Kerning, pero encuentran la pupila dilatada. Y eso se llama el signo de Sked, ¿no? Hay otro signo de Fallao. El Fallao es que ustedes encuentran Brusinski y encuentran la dilatación, ¿no? Y pueden encontrar también acá un pequeño círculo en el iris, ¿no? En los pacientes con meningitis tuberculosa. O sea, hay varios signos, ¿no? Que hay que buscar en el paciente que sospechamos que tenga, ¿no? Irritación meningia. Entonces, por eso yo les digo, la neurología, signo que encontramos nos va a evidenciar un lugar en la anatomía neurológica que le está causando problemas. Entonces, y hay muchos signos, ¿no? Muchos signos. Hay que practicarlos y hay que pensarlos para poderlo buscar, ¿no? Porque si no, no vamos a examinar al paciente. Si no va a pasar, un paciente con rigidez de nuca. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo es el examen físico de la rigidez de nuca? Ustedes van a colocar la mano en la parte posterior de la cabeza y van a traerlo, ¿no? Que el mentón pegue al pecho, ¿no? Y eso es, con eso vemos, ¿no? La rigidez. Normalmente, practíquenlo con cada uno de sus familiares, el paciente pega el mentón sin ningún problema. Pero en el caso que haya rigidez de nuca, la contractura y el dolor no va a permitir que haga ese paciente, ¿ya? ¿Y cuál sería acá la pregunta? De repente me dice, doctor, pero ¿qué pasa si es una persona mayor que tiene ya problemas, ¿no? De calcificación de la columna cervical,
¿Cómo yo puedo diferenciar? Porque el paciente, así como ahora, que estábamos con los chicos en la práctica, el paciente no podía levantar bien la mano del lado izquierdo porque tenía dolor, ¿no? Entonces no era porque había un déficit motor, sino por el dolor. Entonces, ¿cómo ya este paciente tiene ya un problema, problema de calcificación cervical? ¿Cómo haría yo para poder diferenciar que si no hay contractura porque no se mueve, pues esas vértebras no se mueven, o el paciente tiene el síndrome meningio, una rigidez de nuca? ¿Cómo hacemos? ¿Qué dice, a ver, Quispe, Camila? Porque le puede pasar, ¿no? Ustedes, rigidez de nuca, no es una rigidez de nuca, ¿no? Por ejemplo, ven una abuelita con fiebre, y ustedes dice, tiene cefalea la abuelita, tiene fiebre, uy, tiene de repente un cuadro de irritación meningia. Entonces ustedes le van a hacer y encuentran pues esa dificultad para mover. Dice, sí, tiene rigidez de nuca. Pero, y yo les digo, y si la abuelita está contracturada, o sea, no hay movimiento porque se han pegado ahí sus vértebras, ¿cómo diferencio? ¿Alguna idea, Jeremy? Doctor, de repente ya sería más que todo la visualización de los otros signos. Ya. Entonces, yo puedo, ¿cómo se llama? Lateralizar el cuello, ¿no? Si yo lateralizo y no le duele, entonces, ¿eso qué cosa es? ¿Una rigidez de nuca o es un problema de movilidad de la columna cervical? ¿En cuál habrá dificultad? ¿Qué dice, Gabriel? Porque les va a pasar. Y los que van a hacer práctica conmigo, ¿cuál es la edad promedio de los pacientes que vemos? Liz, ¿cuál es la edad Sí. promedio de los pacientes que vemos en Sí, el hospital? doctor. ¿Ah? Generalmente de 60 años por ahí. Aunque Bueno, algunos, como el que me tocó hoy día, sí era joven, pero la sí, mayoría sí son la adultos. mayoría son mayores, ¿cierto? Y si es, y Sí, si es joven, ya tiene problemas, ¿no? No es un joven sano que viene, ¿no? Ya viene con 3, 4, 5 problemas serios de fondo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Lateralizan, ¿no? O sea, no hago la flexión, ¿no? Del mentón, sino lateralizo la cabeza. Y al lateralizar la cabeza, si lo mueve, eso es que hay meningismo, ¿no? Aquel meningismo es de flexión, ¿ya? En cambio, cuando ustedes lateralizan, no va a haber nada. Más bien el paciente que tiene problema de columna cervical no va a poder lateralizar tampoco, ¿no? Entonces, a eso les va a ayudar, ¿ya? Les digo porque esto pasa en la práctica, ¿no? Entonces, pueden ustedes diferenciar. Entonces, uno de los signos que van a buscar es el signo de rigidez de nuca. Ya saben, colocan la mano atrás del paciente y tratan de llevar el mentón hacia el pecho, ¿no? Si el paciente no tiene nada, lo va a hacer normal. Si no, no van a poder, va a estar bien rígido y no van a poder hacer esa maniobra. Luego, otras cosas que se ven en el signo del raquis, ¿no? O sea, el paciente no puede mover nada de la columna, miren, nada de la columna, pues en tabla, ¿cierto? Entonces, para poderse incorporar, coloca sus manos para poder levantar. O sea, la columna no va a ceder absolutamente nada, no va a haber ninguna curvatura, ¿no? Y el paciente para levantarse toma esta posición, trípode, ¿no? Acá está. Entonces, ¿qué pasa? Hay una contractura para doblar el tronco, ¿no? Y se levanta en bloque, ¿no? Ya con la contractura de la cabeza, la contractura del tronco, porque todo está inflamado, ¿sí? Bueno, entonces están comprometidos los músculos, ¿no? De los músculos paravertebrales de toda la espalda, ¿no? Incluso la zona lumbar. Y el paciente hace esta posición. Ya son posiciones extremas, como le digo, ¿no? Y este era, por ejemplo, la contracción de los miembros inferiores y la posición en gatillo, ¿no? Entonces, mira cómo este niño, ¿no? Contrae las piernas, ¿no? Mira cómo está el cuello, ¿no? Tirado hacia atrás, porque esa posición le permite disminuir un poco la contractura y disminuir la molestia, que es el dolor que trae esta, ¿no? Entonces, se llama la posición, ¿no? De una flexión de los miembros inferiores y en decúbito lateral, que es la actitud de gatillo de fusil.
Y como les decía, se rajan, pues, se relajan las raíces nerviosas evitando el dolor. Entonces, en niños o adultos se puede ver esta postura y se van a acordar ustedes que la contractura es a todo nivel, pues, ¿no? Listo. Entonces acá vamos a ver lo que les decía yo, ¿no? Los signos que vamos a buscar. Entonces, vamos a buscar el signo de Kerning. Miren, para que no les causar confusión. Lo que frecuentemente se hace es esta maniobra para la parte superior y ese signo de Kerning que generalmente hacemos. Entonces, uno coloca la mano, ya no en el cuello, no en la nuca, ya no, colocan en la espalda, ¿ya? Y tratan de incorporar al paciente. Entonces, como va a haber contractura, ¿qué va a pasar? Las rodillas se van a doblar. Y cuando sucede eso se llama el signo de Kerning. Ustedes ponen la mano en la rodilla para, ¿no?, hacer una fuerza para que puedan sentir, ¿no?, que el paciente levanta las rodillas. Entonces se llama el signo de Kerning. ¿Ya? Miren, entonces esto se hace. Lo que generalmente se hace, ¿ya?, que el Kerning es para la parte superior. Pero por si acaso existe un Kerning, ¿no?, un Kerning para miembros inferiores también, ¿ah? Entonces, acá lo he puesto más intenso porque esto es lo que hacemos con frecuencia. Pero en la literatura también se describe, ¿no?, que hay un Kerning para miembros inferiores. ¿Cómo es este? El paciente lo ponen en decúbito. ¿Qué decúbito está este paciente, Vargas? ¿Cómo se llama esta posición? Vargas. No está Vargas. Quispe, ¿qué posición está el paciente? De cúbito dorsal. De cúbito dorsal, ¿no? Entonces, miren, paciente de cúbito dorsal, ustedes van a coger la rodilla y levantan la pierna, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que no pueda doblar la rodilla y todo el miembro se levanta. Ese es Kerning, ¿no? Rodilla talón. Les digo esto porque hay en la literatura, pero lo que frecuentemente hacemos es esto, ¿no? El Kerning para la parte superior. Y más bien el Brusinski, ¿no? Es para miembros inferiores, ¿no? Y es ¿no?, que hacemos, el Brusinski, ¿no? Se te levantan ustedes, ponen la pierna, ¿no?, en 90 grados y empujan un poquito hacia la parte abdominal del paciente y van a ver que la rodilla que estaba, ¿no?, la rodilla que estaba pegada al plano de la superficie se dobla. Y eso es el signo, ¿qué cosa? De Brusinski, ¿ya? Entonces, eso es. Pero también hay un Brusinski, ¿no?, para miembros, para la parte superior. Entonces, miren, el examinador toca la cabeza, levanta, ¿no? Pero ya no lo coge de la espalda, sino de la cabeza, ¿no? Y el paciente va también a contraer las rodillas. Es parecido, ¿no?, al, al Kerning que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, aprenderse que es Brusinski para miembros inferiores, ¿no? Y el de acá, que es el Kerning 1 para la parte superior, ¿ya? Entonces, para la parte superior, generalmente se hace Kerning, y para la parte inferior, generalmente se hace Brusinski. Pero, ojo que hay Brusinski para su parte superior e inferior, ¿ya? Y cuando Brusinski se acompaña, le decía yo, ¿no?, hay dilatación de la pupila, también es el signo de Flatau, ¿no? Listo. Entonces, ahora vamos a ver un videíto de cómo se hace esta maniobra, ¿sabes? Ojo, miren, y eso van a tener que hacerlo con el paciente. Yo le he pasado ahí me dice si se escucha, si hay audio, si no, para poder entrar de nuevo. ¿Hay audio? No, doctor. No se escucha, No doctor. hay audio. Ya, un ratito, a ver, voy a entrar de nuevo, ¿ya? Ya. Ojo, ¿escuchan?
doctor. Ya, escuchen, miren. Frente a la sospecha de un síndrome meningio se explorará dicho síndrome a través de maniobras que ponen de manifiesto la irritación meningia. Todo el movimiento que nosotros provoquemos en el paciente que tienda a estirar las raíces posteriores y la médula generará dolor y una respuesta antálgica por parte del paciente que en la mayoría de los casos va a ser una contractura refleja. El signo más representativo del síndrome meningio es la rigidez de nuca. Nosotros intentamos flexionar la cabeza sobre el tronco y normalmente el mentón tiene que llegar hacia tocar con el esternón. En el caso del síndrome meningio, la flexión está muy limitada y si hacemos fuerza podemos levantar inclusive todo el tórax. Esta rigidez es antero-posterior y debe haber libertad en sentido lateral, porque en algunos síndromes que comprometen a la columna cervical pueden simular un síndrome meningio y los podemos diferenciar porque la columna está comprometida en su movimiento en todas las posiciones. Después se describen clásicamente en el tronco y en los miembros inferiores los signos de Kerning y de Brusicki, que tienen una representación fisiopatológica parecida. El signo de Kerning consiste en pasar la mano por detrás del tronco y flexionar el tronco sobre el abdomen. La respuesta antálgica frente a este estiramiento va a ser la flexión de ambos miembros inferiores. El signo de Brusicki en el tronco consiste en flexionar el mentón contra el tórax, es como si exploráramos la rigidez de nuca, y el paciente va a presentar como respuesta antálgica la flexión de ambos miembros inferiores. La exploración de los signos meningios en los miembros inferiores también tienen un signo de Kerning y un signo de Brusicki. El signo de Kerning es levantar el miembro inferior como si fuera la exploración del signo o la maniobra de la SEC para la ciatalgia, y en caso de que sea positivo el compromiso meningio, la respuesta antálgica va a ser la flexión del miembro inferior. Para el signo de Brusicki la maniobra es muy parecida, se eleva el miembro inferior, la respuesta antálgica es la flexión en el caso del compromiso meningio, y el signo de Brusicki aparece como positivo cuando el miembro inferior contralateral también se flexiona. Muy bien. Entonces, ¿ha visto el video? Ya, entonces, eso para que puedan ustedes identificar y ver cómo se hace el examen, ¿no? de la rigidez de nuca con las maniobras de Kerning y Brusicki, ¿no? Y aparte la maniobra característica para buscar rigidez en la nuca. Bueno, otras manifestaciones son el déficit motor focal que puede ver, que puede ser sutiles o fugaces. El paciente puede presentar convulsiones y puede ver que también manifestaciones oculares, ¿no? Como tosis palpebral, estrabismo, diplopia también, que lo veíamos ayer. El paciente puede presentar midriasis, ya estamos viendo que es parte de un signo también. Puede ver anisocoria, puede ver nistagmo, ¿no? Y ojo, en niños no se olviden de revisar la piel, porque les va a orientar, ¿no? Así es una patología irritativa, tipo inflamatoria. Entonces es importante preguntar si tiene alguna lesión en la piel, si ha tenido, o revisar ustedes mismos al paciente. Y puede ver otras manifestaciones, ¿no? Como un síndrome confusional, alucinaciones. Puede ver manifestaciones vegetativas, ¿no? Como aumento de la temperatura, ¿no? Respiración irregular, o una respiración de Cheyne-Stokes que conversábamos el día de ayer, y el paciente puede incluso presentar bradicardia. El diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico, como seguimos conversando con ustedes, ¿no? La base del diagnóstico es la anamnesis.
Hay que hacer una buena anamnesis. Hay que hacer un buen examen físico. Porque si nosotros en la anamnesis no sospechamos que vea un cuadro meningio, no vamos a examinarle, no vamos a buscarle rigidez de nuca. De repente el paciente está con esa posición que están viendo ustedes, con esas rigideces marcadas, y sin embargo no nos damos cuenta, ¿no? Y luego vamos a utilizar estudios complementarios. Entonces podemos, aquí, vital, que es el estudio, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo en aquel paciente que pensamos que tiene pues una irritación meningia de tipo inflamatoria, ¿no? Si yo, por ejemplo, el paciente es un paciente que viene con fiebre, ¿no?, de varios días de evolución, hace cefalea, ¿no?, y luego hace contractura muscular, en ese paciente, ¿qué pensaría? ¿Que es un cuadro inflamatorio o no inflamatorio? ¿Qué dice David Lira? El doctor solamente había presentado la cefalea ¿Cómo? y después solamente había presentado la cefalea. Por eso le estaba escuchando. O sea, has escuchado la mitad de lo que he dicho. A ver, ¿qué he dicho, a ver, Jeremy? Jeremy. ¿Quién escuchó? ¿Quién me puede responder? Liz. ¿Me escuchan? Creo que no están presentes. Doctor, referente a Tapia, en el chat había dicho de que parece que no se le escuchaba. Ahora de nuevo ha entrado. No se me escuchaba. ¿Ahora me escuchan? No se le escuchaba, doctor. ¿Ah? Ahora sí. Bueno, ¿me escuchan ahora? Ya, entonces les digo yo, si es paciente, el paciente tiene varias semanas de fiebre, hace cefalea, y ustedes, como son minuciosos, le encuentran rigidez de nuca a ese paciente, ¿no? ¿Qué sospechan? ¿Que es un problema inflamatorio o no inflamatorio? ¿Qué dice Cubas? Inflamatorio, doctor. Inflamatorio. Y eso va a ser importante, porque si yo sospecho que es inflamatorio, ¿le haré una tomografía de arranque o no? ¿Qué ¿No sería dice mejor Atalaya? un PCR? Ay, a ver. ¿Ah? ¿No sería mejor el examen de líquido cefalorraquídeo? Por eso. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes, ¿no? Si yo sospecho que es un proceso inflamatorio, a este paciente, no voy a hacerle, ¿no? O no voy a empezar a hacerle, ¿qué cosa? Una tomografía que me va a, para esclarecer el diagnóstico. El diagnóstico me lo va a dar, ¿qué cosa? El líquido cefalorraquídeo. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente que les viene a ustedes, un paciente hipertenso, ustedes sacan que es un paciente hipertenso, con una cefalea intensa, brusco, ¿no? Y hace déficit vocal, y cuando viene ustedes lo examinan, aparte del déficit vocal, hacen rigidez de nuca y encuentran rigidez de nuca, le hacen su bruxismo, encuentran signos meningios. A ese paciente, ¿qué sospechan? ¿Que es inflamatorio o no inflamatorio? No inflamatorio, doctor. Entonces, ¿qué examen le piden a ese paciente? Una ¿Qué le pedirían? tomografía. Una tomografía, ¿no? Y probablemente van a encontrar esto que hay acá, una hemorragia, ¿no? Una hemorragia. Entonces, les hablaba de inflamatorio y no inflamatorio porque van a ustedes manejar los exámenes auxiliares de acuerdo a lo que han obtenido de su anamnesis, de lo que han examinado. Entonces, los estudios complementarios, como siempre les digo, son exámenes complementarios que yo voy a definir cuál es el que voy a necesitar para hacer el diagnóstico en el paciente, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer una punción lumbar. Una punción lumbar, ¿no? Hay las agujas son unas agujas características, ¿no? Largas, finitas, que lo van a introducir entre las vértebras, ¿no? Y ustedes van a obtener el líquido.
¿no? Y el líquido sale por gotitas. ¿No? Y viendo las características del líquido, por ejemplo, no sé si acá se aprecia el líquido. ¿Cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo normal? A ver, para que se despierte Arias. Arias, a ver. ¿Cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo normal? Arias, Sí, doctor. El líquido cefalorraquídeo normal es transparente, ajá, no tiene color, ajá. ¿Qué más? es acuoso, transparente, incoloro, con Inoloro, o sea, tonos no tiene olor, inoloros. color, no, es que, claro, cristalino. Eso se llama, ¿cómo se le llama? ¿Cristal de qué? Um, Cristal de roca, ¿no? Así le dice, yo no sé ah, cómo será el cristal de roca, pero si lee su libro usted, es como cristal de roca. Entonces se supone que el agua del cristal de roca será, pues, ¿no? Es inolora, incolora, ¿no? Y transparente. Entonces, si ustedes ven aquí, y ustedes sacan el líquido cefalorraquídeo y ven esas características, entonces ya dicen, ah, no, es un líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, pero si tiene otra característica, entonces van a sospechar ustedes que pueda ya ser un líquido que cosa infectado. Entonces eso van a ver ustedes cuando ustedes interpretan, no hacen su juicio clínico y dicen, ah, este paciente, ¿no? Me parece que es un síndrome meningio de tipo de cosa inflamatorio. Voy a buscar qué cosa, si hay qué cosa, una bacteria, si hay un virus, si hay qué cosa, un parásito. ¿No? Entonces, eso lo voy a ver. Y desde que veo el líquido nomás, yo estoy diciendo, ah, sí, por aquí buen camino, el líquido es opalescente, oscuro, lechoso, etcétera, debe haber algo acá, ¿no? Y lo mandan al laboratorio, ¿no? Lo mandan al laboratorio. ¿Y qué van a mandar al laboratorio? Estudiar la cantidad de células que hay, la cantidad de proteínas, la cantidad de glucosa, la cantidad, ¿no? Que tenemos glucosa, proteínas y la cantidad de células, ¿no? Si hay polimorfonucleares, si hay mononucleares, nos va a dar a nosotros las características, ¿no? Y lo mandamos también a cultivar. Y vamos a tener ya no solamente el diagnóstico etiológico de este problema. ¿Ya? Entonces, y cuando nosotros sospechamos que sea un no inflamatorio, le vamos a pedir de frente, ¿no? Una tomografía. Entonces, la pregunta sería, doctor, y si el paciente que sospechamos que tiene proceso inflamatorio, ¿no? ¿Puede tener edema cerebral? Por supuesto que puede tener edema cerebral, ¿no? Entonces, si quiero saber que tiene edema cerebral para poderle hacerle una tomografía previa, ¿qué examen me podría ayudar para no hacer una tomografía si no tengo tomografía y sospecho que hay edema cerebral, ¿no? Y hay hipertensión dentro del cráneo, porque eso sí está contraindicado hacerle la punción lumbar. ¿Qué examen le hago? Para ver el si este fondo de paciente, ojo. fondo de ojo, ¿no? Fondo de ojo. Entonces yo no voy a esperar, ¿no? Tengo un paciente que no tengo tomografía y dice, bueno, no le hago pues la punción lumbar porque no sé si tendrá edema cerebral o no. Y entonces directamente yo veo el ojo, veo la papila con el fondo de ojo, entonces puedo decir, no, no hay edema, procede mi punción lumbar. Listo. Entonces, eso es importante para su diagnóstico, entonces, por eso le dije, ¿no? Acá está la punción lumbar, ¿no? Y acá está el líquido, ¿no? Ese líquido característico, ¿eh? Líquido transparente, ¿no? Incoloro, inoloro, ¿ya? Entonces van a encontrar diferentes características del líquido. Si lo encuentran así, ya la sospecha, ¿no? Varía. Pero puede haber un problema viral, ¿no? Y el problema viral, como no da mucha celularidad, puede salir un líquido clarito. Miren, entonces ustedes tienen que recordarse, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, ¿no? que, y esto es importante, ¿no? Cuando uno quiere analizar, a ustedes le van a mandar el resultado del líquido cefalorraquídeo y dice, doctor, acá está el líquido cefalorraquídeo, ya le tomaron. Y dice, su aspecto el aspecto le decía, no es claro, cristal de roca, ¿no? Eso es lo normal, que tiene, mira la cantidad de proteínas que tiene que tener, de 10 a 45, ¿no? Glucosa, ¿cuánto tiene que ver? Más o menos el 50%, ¿no? De lo que hay en la sangre, ¿no? ¿Cuál es el valor de la glucosa normal en sangre?
100, doctor. 100, entonces tiene 50, van a encontrar, pues, ¿no? ¿Ya? Va a encontrar entonces glucosa y proteínas, eso es lo que le va a ayudar bastante, ¿no? A veces cloruro no buscamos y a lo otro que tenemos que ver es cuál es el aspecto y cuál es el número de células. Normalmente hay 1 a 2 células, por eso que el líquido es clarito, ¿no? Y puede haber algunas células, ¿no? Tipo linfocitos o mononucleares, pero en esta cantidad. Entonces esto es un líquido normal, es como el que está acá, como que están viendo acá, ¿no? Así clarito. Eso lo van a ver ustedes y cuando lo mandan al laboratorio va a venir el resultado acá. Normal, así va a venir. Pero ¿qué pasa si su líquido sale turbio, opalescente, así como lechoso, ¿no? Purulento? Entonces ustedes van a encontrar que miren las proteínas que eran 10 a 45, ¿cómo están? De 100 a 10.000. Entonces, ya de que ustedes ven acá, dice, acá debe haber algo, ¿no? Debe haber una bacteria. Entonces hay una meningitis supurada. Y van a encontrar la glucosa que está menos ya de 50, ¿no? O sea, menos de la mitad de que se encontraba en la sangre, ¿no? Baja la glucosa. Y miren las células, ¿no? Lo que eran de 1 a 2 hasta 100.000 puede haber células, ¿no? Pero predominan, ¿qué cosa? Los polimorfonucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleares? ¿Qué habrá bastante de esto? ¿Qué vamos a encontrar? No, ¿Ah? Neutrófilos, ¿no? Neutrófilos, hay un neutrófilos. montón de neutrófilos acá. Entonces, cuando encontramos esto, nosotros decimos es una meningitis de tipo, ¿qué cosa? Bacteriano, ¿ya? Bacteriano. Pero yo puedo encontrar un líquido claro, les decía, ¿sí o no? Un líquido claro, y no puedo descartar. Yo puedo encontrar este líquido así, como está acá, y no puedo descartar, porque puedo tener, ¿qué cosa? El líquido claro puede ser de una meningitis tipo viral. Entonces, pero la diferencia me lo va a hacer que voy a encontrar, ¿no? Si bien es cierto, no voy a encontrar las proteínas muy elevadas, como en el caso de las problemas bacterianos, pero sí va a estar más de lo normal, ¿ya? La glucosa puede estar normal, ¿no? Los cloruros normales, y puede incrementarse las células hasta 1500, ¿no? Pero a predominio, ¿qué cosa? De linfocitos. Entonces, si tenemos un líquido claro, yo saco, ¿no? Y hay riesgo de una meningitis, ¿qué cosa? De tipo viral. Y en nuestro medio siempre, ¿no? Hay que descartar que la meningitis tenga un componente que posee tipo de eh, por tuberculosis, ¿no? Meningitis tuberculosis, ¿no? Entonces tienen ese líquido sale con unas láminas que le llaman velo de novia, una parte blanca, y para ver también, ¿no? Una cantidad considerable de proteínas, pero miren, las células también están altas, no como en procesos bacterianos, pero a predominio de linfocitos. Entonces, es importante que sepan ustedes, ¿no? No solamente pedir, la muestra, sacarlo, de repente ustedes van a sacar, sino interpretar. Entonces, en la meningitis, ¿qué cosas inflamatorias podemos tener esto, encontrarnos con ese líquido? ¿Ya? Entonces, mire, por qué es importante eso, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque yo les digo, ¿qué germen? O sea, acá, las meningitis bacterianas son las más frecuentes, en niños, adultos, todo, ¿no? ¿Y cuál es la bacteria que produce la meningitis? Neisseria. ¿Ah? A ver, Jerry me dice Neisseria. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Arias? A ver, ¿qué bacteria es la que produce la meningitis con más frecuencia? Puede ser también, doctor, la Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? ¿Quién dice de la Cruz, no? No, Espinosa, doctor. Espinosa. A ver, ¿alguien más? ¿Quién está de acuerdo con Tapia y quién está de acuerdo con Espinosa? Doctor, es que eso varía de acuerdo a la edad. Ya. No, pero Parece. generalmente. O sea, has hecho estudios un montón y díganme ustedes, a ver. ¿Cuál es el que causa más, cuál es el principal causante de meningitis? El Streptococcus pneumoniae, el Ya, que también Streptococcus conoce como pneumoniae. neumococo. Entonces, miran acá un estudio de varios, se ha hecho estudios, ¿no? Gran escala, y se concluye, ¿no? Se concluye, miren, en Dinamarca, Turquía, etcétera, que la principal bacteria que produce la meningitis es Streptococo. Ahí está, ¿ya? Streptococo. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante tener esta estadística? Por ejemplo, yo encuentro un líquido así purulento, con glucosa baja, proteínas altas,
polimorfo nuclear es un montón, y digo, este es probablemente un estreptococo. ¿Por qué? ¿Por qué me interesaría ya tenerlo empíricamente, decir que es un estreptococo? Porque ¿cuál es el tratamiento en estos pacientes? ¿Cuál es el tratamiento de una meningitis bacteriana? Antibióticos, doctor. Antibióticos, pues entonces tengo que saber qué antibiótico le voy a dar. Y si usted tocó con neumonía, ¿qué cosa es? ¿Un gran positivo o un gran negativo? Un gran positivo. Gran positivo, entonces tuve que antibiótico para gran positivos. Entonces tengo que darle. Entonces vean que tiene que correlacionar, ¿no? Entonces, si tienen una meningitis de tipo bacteriano por el líquido que le va a salir de esa característica, no lechoso, ¿no? Tanto que ustedes, yo lo coberturo para esto y manda su cultivo de todas maneras, ¿no? Manda su cultivo. Pero ya le inician ustedes tratamiento, no van a esperar, ¿no? Bueno, vamos a ver un par de casos para poder redondear esta parte que les he hecho en forma práctica, ¿no? El síndrome meningio. Entonces, mire, a ver, ¿quién quiere leer? Rapidito. ¿Hay voluntarios para no escoger? A ver, rápido, chicos, que nos gana la hora. Ya, doctor. ¿Yo quién es? Arias. Ya, a ver, Arias. Yo soy. Ya. Caso 1. Escolar de 8 años de edad con antecedentes de traumatismo encefalocraniano y que fractura de órbita derecha a los 7 años, aparentemente sin complicaciones y con esquema de vacunación completo, sin otros antecedentes de importancia. Inició cuadro con cefalea generalizada, fiebre no cuantificada y otalgia derecha, agregándose en las siguientes horas vómito de contenido alimentario en 5 ocasiones. Acude a emergencia a las 12 horas de haber iniciado el padecimiento. A su llegada se le observa bien orientada, con escala de Glasgow de 15, ligera palidez, mucosas secas, ojos hundidos, pupilas isocóricas, faringe hiperémica y otoscopía bilateral normal. Ya, ¿qué tiene este chico? ¿Qué pueden comentar? Hasta ahí. Que tiene una infección, Tiene una infección. ¿Por qué? porque presenta lo que es la fiebre. Presenta fiebre, ¿cierto? Hay una infección. Y que la infección, ¿dónde estaría localizada? Podría ser una infección gastrointestinal, porque dice que tiene vómito con contenido alimentario. Ya. A ver, Atalaya, aparte de la infección gastrointestinal, ¿podría tener otro tipo de infección este paciente? ¿Están de acuerdo que tiene infección? Sí, doctor. ¿Qué infección? Sería... mm, ¿Qué dice Elis? ¿Qué dice Elis? Rápido, chicos, rápido, si no vamos a quedar hasta las 6 de la tarde. Cabelis, Sí, doctor. Bueno, sí, me parece que también es una infección, más que todo por la... ya, pero ¿qué fue? O sea, cuando es una infección, tengo que yo buscar, ¿no? Tengo que desfocalizar, o es una infección respiratoria alta, respiratoria baja, es una infección urinaria, ¿no? Como dices tu compañera, a ella le parece que hay una infección a nivel abdominal porque el paciente tiene vómitos y tengo en su juicio, vale, ¿no? Pero solamente eso. Doctor, ¿podrías también tener por el tema de la otalgia una infección del Una oído? otitis. Podría Otis. tener, Sí. que la Ujú. endoscopía sea normal
y no puede ver pus, ¿no? La membrana, pero puede estar, ¿no? Porque ¿qué otra cosa tiene para una infección respiratoria alta? ¿Cómo está la faringe? ¿Cómo está la faringe, chicos? Inflamada, doctor. Perémica, doctor. Está hiperémica, no es Sí. normal, no dice orofaringe normal, no está hiperémica, ¿no? O sea, está congestiva. Entonces, de repente ustedes piensan encontrarle de repente pus en la garganta, pero cuando hay pus, ya hay un proceso que cosa bacteriano, puede tener un proceso infeccioso que cosa de tipo viral, ¿cierto? ¿Estará deshidratada la paciente o no? Sí, por sus mucosas secas. Claro, o sea, ustedes ven y tiene deshidratada, tiene infección, pero también está esta paciente deshidratada. ¿Por qué está deshidratada? Por los vómitos Por también, los doctor. vómitos. Por los vómitos. O sea, puede Vómitos. reforzar lo que decía su compañero al inicio, que tenga un cuadro de infección abdominal, ¿no? Pero también tiene fiebre, y el que tiene fiebre, ¿qué cosa? Se deshidrata. Entonces esta niña tiene ojos hundidos, que es una característica de deshidratación en niños, ¿cierto? Entonces, hasta ahí nosotros tenemos que es un paciente que tiene un proceso infeccioso, que está deshidratada, y que tiene, o que el proceso infeccioso puede ser abdominal, o puede ser un proceso infeccioso, ¿no? Respiratorio alto, porque tiene la faringe hiperémica. Y quizás pueda ser un proceso viral, ¿no? Proceso viral. ¿Por qué? Está la garganta, tiene irritación también gástrica. Entonces podría ser. Vamos a ver, ¿qué pasa con este paciente, ¿no? O sea, siempre uno analiza en el contexto. ¿Y qué le parece ese del TEC con fractura de órbita derecha a los 7 años? ¿Quién puede comentar eso? A ver, Jeremy, ¿qué te parece ese dato? ¿Será importante? No. Ah, sí, doctor, sí es importante. Pero nadie me ha comentado, pues. Ujú. ¿Por qué es importante? ¿Será importante o no? De repente no es importante, pues, ¿no? A ver, ¿qué opinan? Rápido, muchachos, rápido. Doctor, porque de repente el paciente tuvo ya una hemorragia interna, ¿no? Ya, Por ese cuadro. ya. ¿Y Ah, de qué repente tendría que un hacer vaso está eso? lesionado. ¿Qué tendría que hacer eso con el cuadro que tiene ahora de fiebre, ¿no? Y otalgia? ¿Alguien podría relacionarlo? Es mucho